Bueno, yo soy Ramiro González, soy saxofonista y flautista de La Manta. Y bueno, pues yo empecé en la música desde pequeño. Empecé en gran parte por la influencia de mi padre, que también era músico. Mi papá tocaba guitarra, era cantante y flautista también. Pues sí, desde muy pequeño empecé a cantar con él en un grupo que tenía, me tocaba en eventos y bueno, a la par también mi mamá se empeñó en que estudiara piano, ¿no? Entonces, iba a clases particulares de piano y bueno, pues conforme pasó el tiempo cuando ya en la secundaria me interesé más por el rock y bueno, las clases de piano no las podía dejar porque eran una obligación de parte de mi mamá. Y, y bueno, para tomar clases de guitarra tenía que tomar las clases de piano también. Entonces, bueno, empecé a tocar guitarra y armé dos o tres grupos de rock cuando estuve en secundaria y en prepa, ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Después termino la preparatoria, me voy a la Facultad de Música en Tampico, Tamaulipas también. Y pues bueno, ya ahí entro a estudiar el bachillerato en música con guitarra eléctrica. Termino el bachillerato en música y decido que quiero estudiar flauta, quiero estudiar la licenciatura en música como flautista. Un año antes ya había empezado yo a tomar la flauta, a empezar a estudiarla, a sacar sonido y esto. Ya para cuando entré a la licenciatura ya traía yo más o menos un nivel técnico como decente para ingreso, ¿no? Termino la carrera en la Facultad de Música como flautista, pero a la par aprendo saxofón de manera autodidacta a partir de los 20 años, o sea que casi todo el tiempo que fui flautista fui saxofonista también. Empiezo a tocar con distintos grupos, de algunos me corrieron, en otros sí me aceptaron y en otros estuve tocando en uno estuve hasta 3 años, ¿no? Practicando de jueves a sábado, es donde yo creo que se me dio como más esta práctica como saxofonista. Después termino la carrera en música y dejo todo en Tampico, todo, inclusive un negocio que tenía, una academia que tuve ahí, la dejo también, y me vengo a Jalapa por sugerencia de mi amigo Eloy, que estuvo también conmigo en el bachillerato en música, en la facultad de música de Tampico. Él ya estaba aquí desde hace algunos años y me dice, oye, pues abrieron un diplomado en jazz, en Jazz UV, y entro al diplomado en jazz en Jazz. Y bueno, ya estuve algunos años en Yasub, después dejo de ir a Yasub, fui a algunos seminarios de jazz también, que creo que fueron de los que más como que me sirvieron para evolucionar en el instrumento. Tomé clases con Bob Shepard, una masterclass con Bob Shepard en Guadalajara, que fue de una semana, entonces eso también creo que fue como algo que sí cambió el rumbo de mis estudios, ¿no? Y de mi forma de pensar. Entonces seguí estudiando de manera autodidacta, sigo estudiando de manera autodidacta. Ahora soy profesor en Yasub, doy también la materia de saxofón ahora y doy la materia de flauta también y algunas materias de teoría. A La Manta entro desde que llego a Jalapa, más o menos llego a Jalapa a casa de Eloy, ¿no? Eloy me recibe, entro al diplomado en jazz. Aproximadamente en ese mismo año grabamos un disco con Cecilia Guinea, que es mamá de Eloy, donde grabó Carlos Zambrano y grabé yo. Digamos que esa era como el génesis de La Manta, ¿no? De alguna manera. Y bueno, después Carlos y Eloy, junto con otro chavo que ahora no está en La Manta,
empezaron a hacer un proyecto para ir a tocar a España, a una exposición. Nunca fueron, fue como un proyecto, una misión no cumplida. Se quedaron, creo que con los boletos en la mano, casi esperando. Al final dijeron que no iba a haber nada y ya, la cosa es que ya no llegaron a España. Escucho tocar los arreglos, los primeros arreglos de La Manta, que fueron La Llorona, La Petenera, La Bruja, me parece, que ya no tocamos La Bruja aparte. Y les digo, oigan, pues está bien chido, ¿no? Invítenme, ¿no? y ya de ahí me invitan. Digamos que La Manta se quiso formar en muchas ocasiones y hubo muchos intentos de formarla. Uno de esos intentos fue de Carlos también. Después de haber grabado lo de Cecilia y todo esto, Carlos nos quiso reunir y nos empezó a decir, oye, es que quiero hacer un proyecto, que fíjate que quiero meter un proyecto a PEGDA y yo más bien le tenía como algo de miedito, porque sabía que como que esto de la música tradicional no es un tema sencillo, ¿no? Entonces, la verdad le dije que no en un inicio, ¿no? Le dije, no me siento como capaz de entrarle a esto porque pues sé muy poco y digo, no, mejor no, ¿para qué te digo que sí algo que no sé si voy a hacer bien, ¿no? Al final, esa vez le dije a Carlos que no, lo batié. Nosotros de todas maneras tocábamos juntos, tocábamos jazz. Y bueno, Carlos formó este proyecto, como les dije, con este otro chico, Felipe, y con Eloy. Eran un trío. Y ya al ver que ya lo habían como empezado, dije, no, sí, o sea, sí puedo entrarle, ¿no? O sea, sí. Y ya de ahí me invitan y entonces ya iniciamos. Ya iniciamos 4, ¿no? Bueno, ya era Eloy, Carlos, Felipe y yo. La música de La Manta pues es una música híbrida, diría yo, es una música híbrida, está compuesta de muchos elementos y de muchas formas de pensar, ¿no? Sí, presumimos que en La Manta existe una democracia porque en realidad sí las ideas que están en los arreglos son de todos, ¿no? O sea, tienen un poquito de las influencias de cada uno de nosotros. Cada quien aporta una parte importante al grupo. Yo en lo personal soy de formación jazzística más que otra cosa y en la música popular. Entonces bueno, pues las cosas que yo aporto más a La Manta son en ese sentido, ¿no? Mis saxofonistas favoritos pues es John Coltrane y pues siempre trato de meter ahí mi cuchara con esta parte del jazz modal, ¿no? Entonces hay muchas partes de los solos de La Manta o de la música de La Manta que tiene influencia del jazz modal y bueno, yo siempre les digo que hay una justificación muy buena porque John Coltrane fue de los primeros músicos en querer explorar músicas de otras culturas, ¿no? De otras tradiciones. Entonces, bueno, el sueño de Coltrane era viajar por el mundo fusionando músicas del mundo, ¿no? No lo pudo hacer, se murió. Coltrane murió joven, pero creo que todos los jazzistas nos quedamos con eso, ¿no? O sea, si algo le debemos a Coltrane es eso, ¿no? El traspasar esas fronteras geográficas e ideológicas, ¿no? En la música. Entonces, bueno, pues sí, la Manta tiene que ver con eso, tiene que ver con Coltrane, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Cada quien lo ve como desde su punto de vista, ¿no? Yo lo que sí creo que la música de La Manta tiene una gran fuerza espiritual, ¿no? Y creo que La Manta no es un grupo que por lo regular te haga bailar, tal vez sí en algunos momentos,
no todo el tiempo, pero no siempre toda la música mueve los pies, ¿no? Hay música que mueve el alma, no el cuerpo, ¿no? Y gran parte de la música de La Manta es así, ¿no? Ya era una inquietud de hace años. También, en parte, escuchábamos pues algunos otros grupos mexicanos que ya habían empezado a hacer esto. Uno de los que así más me marcó dentro de mi vida, uno era el grupo Astilleros, que ya fusionaban como elementos de música mexicana con jazz. Yo a ellos los escuché de niño, no me acuerdo cuántos años tendría, yo creo que estaba en la primaria o algo así. Los vi en Victoria, fueron al teatro y sí me acuerdo que sí fue un concierto que me impactó. Entonces creo que la primera vez que escuché jazz fue así, fusionado ya con música mexicana. Y otro grupo así muy importante también que me marcó fue Mitote Jazz, lo vi en Tampico, tocaba Cipriano, Cipriano Izquierdo, se apellida. Él también, creo que la energía del tipo me marcó. Sí creo que Cipriano es un elemento importante en esto de las fusiones de música mexicana y todo lo que hizo él, lo que hizo él con la nopalera también en algún momento. Yo no sabía de la trayectoria de él, ni de Mitote Jazz, ni nada, pero la cosa es que lo escuché y me gustó, ¿no? Me gustó lo que hacía con el saxofón y con la flauta, y de ahí creo que yo dije, no, pues yo quiero tocar la flauta como Cipriano, ¿no? Hace poco lo conocí porque no lo conocía y es un tipazo, ¿no? No lo conozco tanto, lo pude platicar un poco con él, comimos juntos. ¿Qué nos orilla a mezclar esto? Bueno, esa influencia, pero también creo que de repente es como medio injusto o medio injusta la música en cuanto a dejarnos ser, ¿no? Las facultades y las universidades de música siempre enseñan música de otra parte, ¿no? Entonces siempre estamos estudiando formas de ser de otros tipos, de otros lugares, ¿no? Sí creo que hay una especie de imposición de sentires y de ideologías en cuanto al estudio de las músicas, ¿no? O sea, las únicas, y también tenemos culpa nosotros, ¿no? Las únicas dos músicas que se estudian como a nivel profesional, una o es la música europea clásica o es el jazz, ¿no? Que viene de acá de arriba del país, que nos está poniendo el pie en la cabeza siempre, ¿no? Entonces, y el jazz no porque yo crea que todo ese país nos aplaste, ¿no? Sino que de hecho tiene gente muy valiosa, ¿no? Uno de mis ídolos es Coltrane, quien siempre estuvo luchando contra esto, ¿no? Que siempre estuvo luchando contra la discriminación, luchando por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, yo quiero tocar jazz, pero yo quiero también tocarlo de una manera en la que yo me sienta a gusto y cómodo, ¿no? Y no sintiendo que estoy mintiendo, ¿no? Y que estoy fingiendo algo. O sea, para mí esta onda de frasear así como se me hace falso, ¿no? Es una mamada, se me hace, o sea, yo no hablo así, ¿no? Yo no hablo así, mi acentuación al hablar no es así, mi sentir no es así. Entonces, bueno, tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? En el cual yo sí obtenga conocimientos del jazz y de otras músicas, pero pueda ser yo, ¿no? Pueda ser yo dentro de la música. Entonces, pues La Manta me ha permitido eso, ¿no? La Manta y, bueno, la música que yo he compuesto también, también en esa música me he tratado
dar la licencia de ser yo mismo, ¿no? Y de hablar con mi voz y no con una voz fingida, ¿no? Bueno, dentro de la música y dentro de la vida yo creo que no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay un solo camino. Yo creo que existen las formas distintas de llegar a un mismo lugar. Y bueno, yo creo que debe uno de creer en lo que uno hace y de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Los músicos que más admiro lo han hecho. Monk lo hizo, Coltrane lo hizo, Ornette Coleman lo hizo. Yo sigo el ejemplo de estos grandes músicos de jazz, que es un género que me apasiona. Bueno, pues creo que llevar tus ideas hasta las últimas consecuencias cuesta mucho. Cuesta mucho trabajo y cuesta mucho, pues sí, hacer bastantes sacrificios. De repente te dan ganas de tirar la toalla también, porque llegas a pensar pues que a lo mejor estás trabajando para algo que no sirve de nada, ¿no? Pero yo creo que vale la pena creer en lo que tú haces y en lo que tú eres.